Bueno, buenas noches a quienes van llegando. Ahí está Joaquín. Buenas. ¿Se escucha bien? ¿Qué tal? Sí, sí, te escucho perfecto. ¿Vos? Bien, muy bien también. Bueno, ahí están entrando. Yo estaba saludando a algunos de los que llegaban. Qué bien. Este, algunos nombres no los conocemos, ¿no? Bueno, otros tienen como usuarios que desconciertan. Nombres en clave. Bueno, entre uno de esos nombres en clave está un compañero que yo conocí por la cátedra en 2012-2013 y hoy somos compañeros de trabajo en otro espacio que no es el de la docencia, que es Mati Ostropolsky. Eh, Así que le mandamos el abrazo que se merece. Y Mati Ahí está, es que ese está que dijo buenas y la carita sonriente. ahí están saludando. Hola. Octavio Octavio, siempre acompañándola. siempre. Nuestro acompañante profesional. No, más un gran oyente. Lástima que acá no nos vamos a acercar al final para esos comentarios que solía hacer Octavio, ¿no? Después de la Sí, clase. sí. Gran oyente y gran escuchante, Octavio. Sí. Bueno, no sé cuándo empezar, Nunca se nunca se sabe sabe. cuándo. Sí. Bueno, en la clase estaríamos, o estarías diciendo hola y esperando a que se preparen las orejas. Ahí está Ro, ¿no? Ahí está Roxy que me avisó que se sumaba a escuchar y a intervenir por la escritura. Connie, Gonzalo, Cónico y me escribió. ahí está Gaby. Yo le dije a Ro que sí, porque en un momento habíamos hablado de hacer la conversación entre los tres, que Sí. si sigue con los ojos abiertos, porque está en otro hemisferio, En el hemisferio del corazón. escribiendo Ahí cosas en el pizarrón dice, sí, qué para hermoso, el sí. futuro. Sí. Bueno, casi Sí, que toda cosa que se escribe en un pizarrón es una promesa para el futuro. sí, ya cuando se escribe la fecha del parcial Bueno, es una, claro, o esa es una promesa aterradora. Sí. el nombre del profesor. Este, Sí, sí, la pero consigna. realmente la relación con el pizarrón para mí siempre, algunas veces te provee, bueno, incluso con vos trabajamos y con Nico, Sí. en trabajar en el momento, con distintos recursos, con internet, la pantalla, pero el pizarrón igual siempre me conmovió como una presencia que sostiene una clase, ¿no? Pero son como, ahí está Mechi, El otro son día me como. encontré. No, decías. No, sí, iba a hablar del pizarrón, pero no quiero. No, no, yo también, porque el otro día me encontré en una reunión de trabajo contando una intervención que debemos haber hecho, bueno, una intervención, un sistema ahí que habíamos inventado hace varios años en un teórico de un miércoles a la noche, que era el de escribir algunos celulares de docentes también en el pizarrón y que quien quisiera escribiera lo que quisiera en mensajes de texto anónimos y recibíamos preguntas eh,
ocupadas y atentas de lo que se estaba presentando en clase y con ese resguardo que da a veces el no estar identificado, ¿no? De eso me parece que hoy también vamos a hablar del resguardo que ofrece también lo que queda por fuera del nombre. Y había sido en su momento un recurso muy, muy bueno de trabajo, porque había permitido que muchas personas digan lo que, lo que genuinamente quisieran sin la inhibición de la exposición. Y a veces pasa mucho trabajando sobre todo en talleres y cuando hay que poner en común así concepciones o preconceptos, a veces es muy difícil hacerlo porque sabes que te van a mirar y te van a señalar. Entonces yo el otro día lo ofrecía como una posibilidad un poco ya marciana para hoy en día ofrecer mandar un número para guardar un mensaje de texto, pero había salido bien, no sé si la recordás. Sí, sí, cómo no voy a recordar, claro. Sí, había estado. Y yo lo que recuerdo es que estaba sentado en primera o segunda fila y me dijiste pasá y anotá tu celular en el pizarrón. Muy Fue bien. como una sorpresa eh, que tuvo su efecto, ¿no? Algo de la sorpresa también se mencionaba la semana pasada. Bueno, podríamos seguir hablando, porque hubo varias intervenciones con los celulares, pero Sí, vamos sí, a comenzar la conversación de hoy, que se llama Deriva sobre cuerpos y géneros. sí, imposiciones Este, dijimos al final. imposiciones sobre cuerpos y Sí, géneros. sí, Y le saqué recién también el artículo, eh, porque creo que es imposiciones sobre los cuerpos y los géneros. sí. Esta conversación surge de un comentario que me hizo Joaquín respecto de seguir pensando la idea de sobreentendidos, que trabajamos, es un modo que uno acostumbra a decir cuando piensa, ¿no? Tal vez una digresión, ¿no? Uno dice trabajamos cuando dice pensamos, incluso es una frase que se usa en la enseñanza y en la práctica clínica, ¿no? Eh, trabajamos sobre. Tal vez uno insiste porque es una civilización que no considera el pensamiento como un trabajo. Este, la deriva de las ideas como un trabajo, ¿no? Incluso, bueno, está la expresión el trabajo del sueño, ¿no? Mm, Una expresión, una de las más dignas, ¿no? De pensar también el dormir, el soñar como un trabajo. Bueno, estoy aclarando esta pertinencia del uso de la palabra trabajo en la conversación que tuvimos con Vero alrededor de la idea de sobreentendido, trabajando la idea de sobreentendido. A partir de esa conversación, Joaquín planteó pensar otro sobreentendido, sobre todo los sobreentendidos discursivos sobre el género. Yo tengo que decirte algo que no te dije hace un rato. Yo al principio pensé que había que distinguir las significaciones de los poderes discursivos sobre el género de la idea de sobreentendido, pero a medida que pasaron las horas y los días, pensé que tal vez sí corresponde pensar primero las corporidades mismas como un sobreentendido, ¿no? Y tal vez mm, no sé, por ahí volvamos a pensar hoy la idea de sobreentendido a partir de las puntuaciones que hizo Joaquín. Yo, para comenzar la conversación, quiero subrayar una expresión que está en un texto que me mandó hoy Joaquín, que es una intervención en un congreso, ¿no? Que se llama Afuera del lenguaje inclusivo. Afuera del lenguaje. Eh, sí, creo que se llamó originalmente. af- eh, Lo estoy, sí, lo tenía un estoy título leyendo, ¿eh? sí, 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 sí. Ese es el título con el que
iba a ser aceptado en el Congreso de la Facultad, después fue originalmente presentado en un encuentro que tenía menos requerimientos formales, creo que se llamaba Afuera del lenguaje revulsivo, una cosa así, bueno, no sé. O más Bueno, allá del lenguaje revulsivo, sí. Sí. lo que quería destacar es que en el comienzo del resumen del trabajo, porque tiene un resumen que antecede al desarrollo, hay un tal vez, ¿no? Joaquín escribe, o escribís tal vez, para pensar eso que se ha llamado como lenguaje inclusivo. Tal vez se trata de nombrarlo como lenguaje con sensibilidad de géneros. Y quería como, me parecía que era una buena introducción para esta conversación, plantearlo así, como habilitar en esta conversación un lenguaje con sensibilidad de géneros. Que habría que pensar qué quiere decir sensibilidad de géneros, Mm. qué tipo de lenguaje, o en este caso podríamos decir que o de habla, vamos a tratar de sostener, no solo hoy, digamos, siempre, un habla que se pueda plantear a sí misma o pensarse como un habla que está sensible a pensar eso que también llamamos géneros, que en realidad son, ¿a qué llamamos géneros? Y a una circunstancia de la existencia, es una circunstancia de la vida que se ve interpelado por normativas, ¿no? La vida que se trata de abrir paso más allá de las normativas, ¿no? El género eh, es un modo clasificatorio de la vida que se resiste a las clasificaciones. Mm. Entonces, bueno, por un lado quería subrayar del trabajo de Joaquín esa expresión, lenguaje con sensibilidad de género, y una más, que ahora no la encuentro en el... Ah, no, acá la encuentro. Comienza así el texto de Joaquín: la sociedad es un cuerpo que corre desesperadamente hacia nosotros. Después vamos a hablar del uso de la E seguramente. La Mm. sociedad es un cuerpo que corre desesperadamente hacia nosotros, y ahora viene lo que quiero subrayar, y abre la boca para mostrarnos que le duele la lengua. Esa idea de que el cuerpo abre la boca para mostrarnos que le duele la lengua me parece que es un hallazgo, que esa idea de que al cuerpo le duele la lengua condensa como, no sé, los 2000 años de discusión en relación al cuerpo, al alma, al sentimiento, ¿no? Finalmente al cuerpo le duele la lengua y con ese dolor con ese dolor del cuerpo vamos a tratar de habilitar la conversación de hoy. Bueno, esto pensé para introducir nuestra conversación. Ahora te dejo que sigas por donde te parezca. Eh, bueno, bueno, sí, yo había pensado que en esa conversación que había escuchado con tanta atención entre Vero y vos, una conversación que había girado alrededor de asuntos como el estereotipo, el malentendido de sí mismo, el tembladeral, lo enjabonado y escurridizo, incluso lo que se desvanece en los sueños. Hablaron de la presuposición, de la lógica de la suposición, de lo tácito, de la inferencia, bueno, de la interferencia, de lo diferencial. Bueno, a mí todo lo que iban diciendo me iba este, llevando a pensar cada vez más en esto que pusimos en el título, ¿no? Como en imposiciones sobre los cuerpos y los géneros, siendo un título tan posibilitador como al mismo tiempo para problematizar. Pero bueno, en el conversatorio hasta en un momento se habían mencionado la cuestión de los embarazos no planificados y se había citado a Nietzsche, Foucault, Butler, a la lengua que atraviesa las aulas, que atraviesa la clínica, y a mí todo me parecía que era una deriva y que era una asociación posible para pensar
esto, ¿no? Como vos decís, incluso habilitando ahí un lenguaje con sensibilidad de géneros. En realidad, en primer lugar, eso se trata de una traducción de un uso angloparlante que en la forma de nombrar, por supuesto no se llama lenguaje inclusivo, alguna de las traducciones es esa, ¿no? Como lenguaje con sensibilidad de géneros o lenguaje género sensible. Y, y bueno, podríamos pensar mucho ahí alrededor de la sensibilidad, sobre todo con todos los reparos que tratamos de tener cuatrimestre a cuatrimestre para que no quede cooptada por la sensiblería o por lo que el sentido común dice que tendría que ser esa sensibilidad. Y por otro lado, porque esa sensibilidad alude a cosas concretas, ¿no? Podríamos decir que, bueno, y siguiendo lo que planteaste, un lenguaje con sensibilidad de género sería uno que preste atención y disponibilidad para esos dolores que sufren los cuerpos y los géneros y que también se hacen hablar a través de la lengua y también aparecen con muchos sobreentendidos. Ahí un poco el otro día hablábamos de si eran sobreentendidos, lo que yo había puntuado, sobre significaciones. Bueno, a mí me parecía que en todo caso había una alusión a cierta naturalización y automatización eh, que hacía en definitiva que muchas de las cuestiones que se hablan fueran la única manera posible, ¿no? Eh, Mm. de que algo sea como tiene que ser, y para mí había una clave de lectura que era muy importante, que es muy importante introducir en cada cuatrimestre alrededor de la tercera o cuarta semana de cursada, que es cuando tomo un vértigo en general para mí, el recorrido de las lecturas, que cuando iniciamos tantas problematizaciones posibles, vamos a decir, en la cursada y un poco desorienta porque nos tomamos el trabajo de, de pensar esos problemas y para mí un poco esa incógnita queda resuelta cuando leemos que es una literatura menor de Deleuze y Guattari y ubicamos que en las literaturas y en las clínicas menores, que es lo que ofrecemos y compartimos pensar, lo que en las formas mayores provoca una concurrencia de opiniones. La cita dice que aquí plantea en la literatura y para nosotros también la clínica menor, nada menos que la decisión sobre la vida y la muerte de todos, que a mí me gusta mucho más cómo lo resume Tommy a veces en conversaciones, que dice que en los problemas que pensamos se juegan vidas. Y, y bueno, muchas veces en estos problemas se están jugando vidas y se están jugando todos los días. Y me parecía que era una buena idea conversar, continuar esa conversación sobre los sobreentendidos, retomando lo que aparecía hacia el final de la conversación, porque incluso hacia el final de esa conversación con Vero me parece que Fer había comentado, no lo sé porque no lo vi en Instagram, sino en YouTube después, algo en relación a la presunción de heterosexualidad, que sucede muchas veces siempre. Eh, y bueno, y a mí se me ocurría que se podía hablar de tantas otras cosas. Eh, y Sí, recién me... Sí. no, yo haría igual una distinción entre sobreentendido, eh, porque bueno, a esta altura uno se pregunta, bueno, ¿qué es el sobreentendido? Si, si los géneros son sobreentendidos, si el binarismo, Mm, eh, los géneros, el género como sistema binario, es un sobreentendido. Y a mí me parece que tal vez no es exactamente un sobreentendido, sino es una imposición discursiva desde el poder. El sobreentendido y las imposiciones tienen algo semejante, puede ser, ¿no? Pero el sobreentendido es una alusión, es una suposición, es un pasar por alto, mientras que la imposición es una imposición, es algo que se impone. Este, el régimen político heterosexual no es un sobreentendido, es una imposición. De hecho, es un régimen político. Así lo llama Moniquití. Y tiene razón.
Claro. Y lo llama así en la década del 60, ¿no? Al final de la década del 60. Mm. Este, entonces, en principio pensaba que había que distinguir, pero el borde es sinuoso, a veces difícil. Este, en el sobreentendido no hay una violencia cruda y declarada, en la imposición sí. El sobreentendido este, pasa por una abreviatura del habla, ¿no? Es decir, bueno, de hecho, nosotros ahora mientras estamos hablando, dejamos latir muchos sobreentendidos, ¿no? Mencionaron hacer una cita cualquiera, en este caso Monique Wittig, es Sí. el sobreentendido de que sabemos qué significa el régimen político heterosexual. Eh, Hay, bueno, en todo lo que estamos diciendo, cada una de las palabras que usamos, ¿no? Mm. Un Sí, sobreentendido brutal es el uso de la palabra cosa, ¿no? Eh, pero bueno, hay el sobreentendido es tal vez el tartamudeo, dicho así también es el tartamudeo escondido del pensamiento. Hay un tartamudeo que cuando pensamos, expresamos lo que creemos querer expresar, creemos querer expresar. mm, Hay un tartamudeo, una vacilación escondida, y eso que está escondido se deja ver como sobreentendido. Pero también cuando hablamos hay imposiciones y regímenes discursivos operando. Y me pareció que es un hallazgo que finalmente le hayamos puesto a la conversación imposiciones, ¿no? mm, Eh, con la palabra imposiciones me parece que despejamos las dudas. Bueno, la imposición es una violencia, es una prepotencia del poder. Y frente a las imposiciones, eh, tal vez hay muchas respuestas, pero inmediatamente pensamos en dos. No deberían ser las únicas. Y tal vez si nos ponemos a pensar, pensamos en más opciones frente a las imposiciones, pero enseguida pensamos en dos. O el sometimiento o la insurgencia, el desacato, la disidencia. Y hoy vamos a hablar de eso, de esa otra opción, ¿no? El desacato, la disidencia, ¿no? La subversión, la inconformidad, no sé, habría que pensar toda esa serie de lugares, ¿no? sí. El alzamiento. Mm. Sí, sí, imposición no es cualquier palabra, porque habitualmente se dice que al nacer, por ejemplo, pero debe ser tal vez la mayor imposición, muchas veces se dice que al nacer se nos asigna un sexo, y de hecho es un lugar común, sin ningún tipo de crítica para quienes trabajan o trabajamos alrededor de cuestiones de género o incluso alrededor de escrituras o investigaciones o lecturas de estudios de género, decir sexo asignado al nacer, pero ahí hay que recoger el guante de lo que nos proponen pensar los estudios y las epistemologías trans para pensar que más que una asignación es una imposición y que más que un sexo lo que se impone es un género, ¿no? Eh, y ahí hay uno de los grandes problemas, ¿no? Porque, y ahí me parece que es al mismo tiempo un sobreentendido y una imposición, esa idea que supone e impone, por ejemplo, una de las primeras cosas que señalaba en eso que te había enviado, que un niño puede, ¿no? Que una vida, vamos a decir, que adviene al mundo, puede nacer varón o mujer, ¿no? Como verdades inapelables, como si fuera, ahí como bien decías vos, prediscursivo, ¿no? Porque vos decías, la violencia de la imposición está en lo discursivo, eh, y a esta diferencia, esta supuesta diferencia de las corporalidades se las quiere hacer pasar como anteriores al lenguaje,
como de una naturaleza así única e incuestionable. Y bueno, para empezar, son definiciones centradas exclusivamente en la visualización de una referencia genital externa, que muy por el contrario, al nacer, lo más probable es que eso sea ubicado eh, alrededor de la semana 20, me parece que es del embarazo. Ahora titubeo porque se titubea hablando frente a otras y otros, pero bueno, se trata de un parámetro, ¿no? De un parámetro corporal establecido según promedios de lo que supuestamente es un cuerpo masculino y femenino, y sabemos que si no te adecuás a esos promedios, si tu cuerpo o el cuerpo que te tocó en suerte no se adecua a esos promedios, tu cuerpo va a ser intervenido sin tu consentimiento, lógicamente. Ahí podríamos problematizar todas las utilizaciones de tu cuerpo y mi cuerpo, pero digo, no por eso podemos dejar de señalar que ahí hay intervenciones que son intervenciones normalizadoras, ¿no? Que no tienen una finalidad médica o clínica, sino la normalización de parámetros anatómicos para fijar una identidad femenina o masculina, en la cual se sobreentiende que la masculina que tiene pene debe dirigirse a la femenina, que puede ser penetrada, y el fin reproductivo es el que determina la vida de los cuerpos intersex, por ejemplo, ¿no? Y Sí, ahí hay un gran tema, ¿no? Porque más allá de las marcaciones biológicas de que sexualizan los cuerpos, los normativizan, los nombran, los visten y los adjetivan, ¿no? Hay un gran tema, ¿no? Que es como, viste que vos dijiste niño y después dijiste, vamos a hablar sí, de una vida recién nacida. Y tal vez ahí, algunos pueden pensar que es un lenguaje poético hablar de una vida recién, porque descalifican la discusión pensando que se trata solo de una poética. Por supuesto que es mucho más bello decir una vida recién nacida, porque, bueno, así hablan muchas lenguas, ¿no? Las lenguas de los pueblos originarios nombran así, nombran con un pequeño relato. Sería, muchas veces se trata de volver a reponer el relato en los modos de nombrar, ¿no? Es decir, demorarse en el nombrar. Y ahí está el problema del tiempo y la demora. No solamente se trata de un problema de la gramática, sino la gramática, además de presentarse como gramática, se presenta como una economía, como una relación con el tiempo. Entonces una cosa es decir niño y otra cosa es decir una vida recién nacida. Requiere una demora, hay otra temporalidad, pero al mismo tiempo hay otro modo de proximidad. Bueno, a partir de eso, la gran pregunta me parece es cómo alojar a una vida recién nacida, sí. cómo cobijarla, este, sí, también voy a decir ampararla, cobijarla, ampararla, aunque por ahí prefiero decir cobijarla, ampararla, abrigarla, asirla, también hay que sostener, es la idea del sostén. Gran tema, ¿no? Sostener una vida recién nacida. ¿Cómo se sostiene? Se sostiene con los brazos, se sostiene con el cuerpo, pero también con la lengua. Y entonces, ¿cómo cobijar una vida recién nacida con una lengua que es un sistema de imposiciones? Y no solo las imposiciones que marcan la sexualidad o pretenden marcar géneros, pretenden. Hay una pretensión de la lengua, que esa pretensión se vuelve una imposición, pero esas imposiciones estallan como un polvoreo, como la pólvora, ¿no? Porque esas imposiciones califican, ¿no? Empiezan a adjetivizar las maneras de llorar, la manera de mirar, es decir, hay
una cadena de imposiciones infinitas en un pequeño contacto con una vida recién nacida. Sin hablar de los parecidos, de la familiarización de un rostro, de eso que llamamos el cabello, la nariz, la boca, las manos, llamar incluso manos, nariz, boca a todas esas zonas del cuerpo ya es una lógica impositiva. Entonces, estamos ante un gran problema de lo vivo y el común vivir, que es el alojar. Siempre el común vivir tiene relación con alojar una vida recién nacida. No hace falta que haya un nacimiento para alojar una vida recién nacida. Un común vivir, podríamos decir, siempre consiste en alojar una vida recién nacida, una amistad recién nacida, un dolor recién nacido, una tristeza recién nacida o por nacer. Entonces, ¿cómo alojar? A mí me parece sin imponer sentidos a lo vivo. Cuando ya el mismo modo, las mismas palabras con las que estamos pensando el cobijar, sabemos que debemos sospechar de ellas. Yo recién sospeché de amparar. ¿Por qué sospeché de amparar? Y porque lo tendría que pensar, pero uno cuando habla está todo el tiempo en un estado de sospecha. Pero al mismo tiempo no se puede alojar una vida recién nacida sospechando sobre el abrazo. El abrazo tiene que hacerse con convicción, con deseo, con entrega. Se abraza así, no se puede abrazar con sospecha. Pero al mismo tiempo, ¿qué es eso que hay que como poner en suspenso? Y la imposición, hay que estar al mismo tiempo sospechando de que estamos imponiendo significaciones. Y no solo la del género, ¿no? Es decir, tal vez esa es la más dramática, la más brutal, pero llora porque tiene frío, llora porque le duele la pancita, llora porque llora, llora porque llora es tal vez la más hospitalaria, ¿no? Pero el llanto de una criatura recién nacida es estremecedor, porque a veces no termina nunca. Y llora porque tiene hambre, y llora porque tiene frío, y llora porque tiene gases, y llora porque llora. Entonces, ahí también el lenguaje y las lógicas impositivas también vienen a rescatar ese lugar estremecido del no saber cómo alojar. Porque nunca se sabe cómo alojar a una vida recién nacida. ¿Y por qué habría que saberlo? Si no, esto se podría entrenar a alojar. Hay quienes buscan, hay distintas especialidades que creen que puede entrenarse una cosa así, pero estamos ante un gran problema de cómo alojar sin imponer sentidos a lo vivo. Quería mencionar al problema de lo intersex, a lo llamado así, los trabajos de Mauro Cabral, ¿no? Que fueron hace muchos años, ¿no? Cuando todavía estos problemas no estaban teniendo como una discusión que creo que hoy tienen mayormente. De hecho en la universidad también, antes en la universidad eran vividos como forma de psicosis, eran pensados como una forma. Yo siempre cuento en la cátedra de grupos, siempre cuento una experiencia donde docentes que todavía están en la cátedra son testigos de cómo se interpretaba con violencia situaciones de disidencias de género, de desacatamiento de género. Pero muchos años para atrás, hace que esos trabajos de Mauro Cabral, que hoy aparecen incluso, creo que lo vi en tu bibliografía. Sí, claro. Plantearon por primera vez este problema y pusieron a la vista estos escándalos, ¿no? del sentido. Escándalos en el buen sentido, ¿no? ¿Hay un buen sentido? Sí, hay un buen sentido, ¿no? El buen sentido es aquel en el sentido políticamente productivo del escándalo, digo.
exactamente, nunca mejor bien dicho. Este, sí, Acá pone sí, Vero que muchos sobreentendidos han fracasado ante llantos recién nacidos. Sí, es nunca así. mejor dicho tampoco, nunca mejor dicho. Sí. Bueno, ahí no, primero que me hacías acordar viste que hay todas unas tendencias, lo voy a decir así, eh, no tan, hasta donde tengo contacto y conocimiento, no tan profundizadas o desarrolladas en nuestro territorio, pero hay muchas experiencias de padres y de madres o de exadres criando niñas sin una presunción ya no de heterosexualidad, que es una que tenemos muy a mano habitualmente cuestionar, sino una que a veces se nos escapa también porque viene muy enjaulada, que es la presunción de género, ¿no? Porque en realidad la primera presunción y es lo que venimos diciendo, es esa, es la de que existe un género que va a ser eh, uno que tiene dos opciones y ese género no viene desasociado, sino que viene asociado a una orientación sexual, bueno, que viene asociado a ciertas prácticas y no otras. Eh, y hay experiencias, hay incluso algunos libros ya escritos sobre experiencias de mate paternar que han criado a sus niñas eh, como intentando democratizar, bueno, lo voy a decir así, me salen palabras un poco de la lengua oficial, pero bueno, eh, como democratizar el acceso, ¿no?, al derecho a la identidad, es un poco rimbombante, pero no me sale decirlo ahora de mejor manera, en cuanto a intentar no generizar los consumos, incluso hay muchos artículos de especialistas, ¿no? En el buen sentido también de la palabra, que dan un sólido fundamento científico a la imposición que se genera genérica en los consumos. Ahora recuerdo uno, alguien estudiaba que los talles de las niñas hasta tal edad siempre son iguales, es decir, manejan el mismo promedio, ¿no? En esa distinción supuesta de esos supuestos parámetros biológicos, que hasta cierta edad, que yo ahora no me acuerdo, habría que buscarlo si era hasta los 9 10 años, los calzados de tamaño son similares, entonces, ¿qué sentido tendría hacer una distinción por género en las zapatillas si en la niñez, por ejemplo, ¿no? Como si no pudieran elegir calzados sin distinción de género. Bueno, son como todas intervenciones que intentan desestabilizar esa supuesta Sí, sí, sí. certeza y, bueno, esa sujeción, ¿no? O esa imposición. Eh, y me hacías acordar eso y después me hacías acordar a la frase, en realidad la primera que empieza ese trabajo que te mandé, que ya tiene un par de años, que es una cita que yo encontré en Cómo vivir juntos, que es un libro de nuestro querido, voy a dar por sobreentendido, Roland Barthes, que si mal no recuerdo es su primer seminario, ¿no? En el Collège de France, después de la lección inaugural, me parece que sí, que en ese seminario él en un momento dice, voy a citar, y es un libro, vale aclarar ahí, no dar por sobreentendido, es un libro que hemos trabajado en la cátedra. En una parte de ese libro, Bartés dice que, y cito, en una comunidad ideal, y él pone entre paréntesis utópica porque no se le escapaba usar una palabra como comunidad en ese año en el que él la dice. Él dice, en una comunidad ideal, entre paréntesis, utópica, coma, no habría nombres para que nunca unos puedan hablar de otros. Dos puntos. No habría más que llamados, presencias, y no imágenes, ausencias. No habría manipulaciones por el nombre, ni buenas ni malas. Y bueno, ese es el fin de la cita, ¿no? Es una cita que tiene mucha Es fuerza, no precioso. sé. Sí, sí, es Es preciosa y tiene, ¿no? Como
tiene casi como la respuesta, ¿no? Como la... Bueno, ya no se puede decir en ningún buen sentido la palabra solución, pero es como la bandera que quisiéramos levantar, ¿no? Incluso la semana pasada cuando mencionaban con Pía las intervenciones públicas críticas alrededor del lanzamiento de una nueva posibilidad de establecer en tu DNI una opción no binaria para la categoría registrar sexo, y que ahí reponían ustedes un poco que nuestro sueño ideal y utópico sería que eso no esté y que incluso no haya documentos. Bueno, acá está un poco... Quiero hacer un comentario sobre la cita de Barthes y conectarla con algo que estoy leyendo ahora en el chat, de que hay también mucha teorización apocalíptica en nuestro campo sobre la crianza sin imposiciones de sentido. No, yo completo, bueno, es un sobreentendido lo que voy a plantear. Supongo que esta intervención apunta a que dentro de nuestro campo, ¿cuál es nuestro campo? ¿El de la psicología o la facultad? Sí, la psicología. Que si no me inhibiría, diría, nuestro campo de concentración. En nuestro campo hay versiones apocalípticas sobre la crianza sin imposiciones de sentido. Y a mí me parece que lo que plantea Roland Barthes está en relación a eso, ¿no? Es decir, si no se nombra, no se da nada, si no se da el nombre, se da la nada misma, se da la ausencia, se da la falta, se da el no sostén, no. Si no se nombra, se da otra cosa que él llama llamado y sobre todo presencia. No imágenes y ausencias, sino llamado y presencia. Es decir, acá tenemos otro tema, ¿no? Es decir, si no damos esos nombres o esas imposiciones, esas imposiciones de sentido, ¿no damos sentido? No damos. Lo que están cuestionándose acá es la imposición, la prepotencia, no la potencia del dar sentido. Hay una potencia en el dar sentido. El dar sentido es también dar, ¿cómo podríamos decir? Dar el movimiento, dar el movimiento de la conexión, dar el movimiento de la asociación, dar el movimiento de la solidaridad asociativa, de la consistencia asociativa, ¿no? Es decir, esto que te pasa, que es después lo que hacemos en un análisis, esto que te pasa o esto que estamos escuchando, que está pasando, tal vez se conecta con, es decir, hacemos ese trabajo, pero el tal vez es más importante que el con qué se conecta. Parece que es dar la presencia de la lengua, pero no la imposición de la lengua, pero sin dar la presencia de la lengua se desvanece todo, ¿no? Se desvanece todo. ¿Qué se desvanece? Porque acá hay otro tema. El tema del cuerpo, ¿no? ¿Hay cuerpo en una vida recién nacida? Ese es un sobreentendido que hay un cuerpo. De hecho, el psicoanálisis tiene una gran autora que fue denigrada por las modas y por las lógicas interpretativas y las luchas de poder en la Asociación Psicoanalítica Inglesa, que es Melanie Klein. Basta leer, y yo recomiendo leer, siempre lo digo, en el libro de Deleuze, La lógica del sentido, la serie que le dedica a la máquina kleiniana. Porque en la obra de Melanie Klein, gran psicoanalista de la tercera generación de psicoanálisis, que además no era médica, ¿no? Ese es otro punto, ¿no? ¿Qué quiero decir de qué la quiero salvar diciendo que no era médica? Ahí, de los sobreentendidos del cuerpo, para ella, ella es como nuestro Antonin Artaud, ¿no? Es decir, para ella es esa vida recién nacida, como decía Vero en la intervención, ese llanto recién nacido. Es decir, hay también no es lo mismo una vida recién nacida que un llanto recién nacido. Esa vida recién nacida se compone también de una gran explosión
de afectividades. Es llanto recién nacido, dolor recién nacido, frío recién nacido, calidez recién nacida, suavidad, lengua, boca. Bueno, para Melanie Klein, eso que nosotros, que el pensamiento de la época llamaba cuerpo, eh, es un animismo de órganos que viven, piensan y actúan por su cuenta. ¿No? Es decir, imagina la vida y el pensamiento de los órganos antes del lenguaje. La verdad que leer a Melanie Klein después de la intervención de Deleuze se vuelve otro mundo. Realmente es muy importante plantear eso, ¿no? Es decir, no hay cuerpo, hay llanto, hay boca, hay suavidad, leche corriendo por boca, ¿no? Es decir, se tiene eso que el nombre, eso que eh, Roland Barthes plantea como que no habría nombres, que habrían que llamado, y también habrían relatos, volvemos de nuevo a cuerpo, boca, lengua, paladar, tibieza, acidez, recorriendo que un cuerpo que todavía no sabemos si llamar cuerpo, es entrar en la lectura de la gran novela del siglo XX, la gran novela que se rehúsa a los nombres, ¿cuál es? Es la novela de Beckett. ¿Y cómo se llama justamente la novela? Lo innombrable, si bien ha sido traducida al castellano como el innombrable, habría que llamarla, habría que hacer una edición que, que la llame como se debe llamar, lo innombrable, porque recordemos que en francés es le innombrable, y ahí el le se escribe con la L y el apóstrofo. ¿Y qué es el apóstrofo? El signo ortográfico que se utiliza cuando la palabra, el sustantivo que viene, en este caso innombrable, empieza con una vocal. Entonces, ves que te aprovecha aprovecha con astucia esa regla de la lengua, esa regla gramatical de la lengua, para poner una L con el apóstrofo, así que es como un acento vertical, y entonces esto se podría traducir como el innombrable o la innombrable, porque el apóstrofo no termina de decidir si eso que se presenta como lo innombrable es le o la. Y entonces habría que traducirlo como lo innombrable. Sin embargo, no se ha traducido así. ¿Y cómo empieza lo innombrable? Ahora la vamos a llamar así, la novela de Beckett. Empieza como lo que estábamos diciendo ahora. Empieza, lo digo así de memoria, ¿dónde ahora? ¿Cuándo ahora? ¿Quién ahora? ¿Quién pregunta? Decir yo, ¿quién dice? ¿Qué dice? Llamar a esto preguntas, ir adelante, llamar a esto adelante, ¿viste? Es la descomposición misma de lo que podríamos considerar el cuerpo de la lengua. Incluso la idea de cuerpo fragmentado de Lacan, o de Lacan o de Henri Vallon, que en realidad es más de Henri Vallon y Lacan toma de ahí, la vamos a sostener porque cuerpo fragmentado, hay un cuerpo que está fragmentado, es decir, fragmento de una totalidad, ese es otro gran problema, ¿no? Se puede pensar de una vida fragmentada sin la idea de totalidad. O sea que no es solamente pensar el problema de los géneros, es la lengua misma la que tiene que temblar, ¿no? Es decir, está muy bien haber empezado por ahí, tal vez la lengua va a empezar a temblar porque está detonando por ahí, tal vez es así, está detonando por ahí. Sí. Sí, y qué bien hablar de la materialidad del cuerpo y de los cuerpos, porque muchas veces cuando se conversan sobre cuestiones así alrededor de esto que incluso para este título invocamos como
los cuerpos y los géneros, pareciera que solo se habla de cosas abstractas o de identidades, ¿no? Y quedan muchas veces negadas, me parece que por operaciones de indolencia, cuáles son esas experiencias reales y concretas, la mayoría de las veces ligadas a, a violencias muy diversas y muy complejas que le suceden a esos cuerpos. Eh, bueno, empezamos por ir a conversación, ¿no? No es habitual empezar una conversación sobre la asignación genérica de los cuerpos contra la diversidad corporal o la autonomía decisional sobre los cuerpos. Por lo general eso es un apéndice final de una discusión más amplia que habla de otras cosas. Y también viene bien esto que viene bien, es decir, nos sirve para seguir pensando lo de los nombres porque también hay un malentendido ya, es un sobreentendido y es un malentendido de que lo que no se nombra no existe, ¿no? Hay ahí como una especie de resguardo que se le impone al nombre, ¿no? Al nombre se le impone sí o sí un cobijo, un resguardo. Y también no solo que puede no serlo, sino que tal vez el cobijo y el resguardo para algo sea no tener nombre. Eh, entonces es también un lugar común decir, eh, cuando se sostiene esa idea que es la de la visibilización, decir que lo que no se nombra no existe, y es una afirmación que aparece traficada como si no tuviera ningún problema, y, y parece que trae consigo varios de los sobreentendidos que son los mismos por otra parte que queremos desestabilizar. Sí. Está bien lo que planteas para pensar, ¿no? Es decir, a veces el no tener nombre puede ser un cobijo. Claro, incluso es una manera mucho, probablemente de sobrevivir, y a mí siempre se me ocurre una imagen, eh, a mí solo me hace gracia y la debo haber sacado de algún texto, alguna lectura, pero cuando muchas personas dicen y defienden este, con mucha fuerza que lo que no se nombra no existe, yo siempre pienso, ¿y qué creerán que hay debajo del océano, no? Viste que las especies nombradas por expediciones científicas y por investigaciones creo que representan alrededor del 30% de lo que se sabe que existe, y justamente existe a pesar de que tiene un nombre. Eso es algo también que señalaba alguna vez en alguna intervención Mauro Cabral, y es como muy importante reponerlo, ¿no? Porque no podría no advertirse ese problema, y porque ese problema vuelve una y otra vez, ¿no? Cuando intervinieron hace poco eh, un acto en legítimo reclamo de una representación que no es tal por una letra, ¿no? Que se asignara a partir de ahora a los documentos nacionales de identidad y a los pasaportes una nueva letra con características no binarias. eh, Ahí lo que aparece es otra vez el mismo problema. Es el problema de la representación, de la utilización por el nombre, de la mala utilización, ¿no? Como yo no soy eso que me están imponiendo. Bueno, ahí lo de la imposición vuelve otra vez también. Mm. Pero bueno, es como tal vez sea como una especie no sé, de reclamo que vuelve sobre el mismo problema, tal vez sin darse cuenta, ¿no? Sin Lo que estás advertirlo. planteando, lo que estás planteando como discusión es discutir esa proposición que dice que lo que no tiene nombre no existe. Sí, sí, Lo que no es nombrado, ¿no? No sí. existe. Y que es también en Este, realidad una gran lógica de la psicología, ¿no? Vos tenés que hablar para poder, habla que te hace bien, ¿no? Son esa serie de sentidos comunes hechos alrededor de la lengua.
Y esto, vos sabés que asocié muchas cosas con esto de lo que no tiene nombre no existe. Pero viste que lo que no tiene nombre también se puede escuchar en una fórmula que solemos Sí, usar, ¿no? sí, Esto que está pasando no tiene sí. nombre, Algo ¿no? extraordinario, sí, Esto no tiene nombre. sí. Cada Pero, vez se acerca, sí. pero en la historia de nuestra civilización hay experiencias que no tienen nombre y a esas se las llama provisoriamente genocidio. Mm, Este, las cámaras de gas no tienen nombre, no tienen nombre. Ese fue el gran tema de toda la intelectualidad europea. ¿Cómo se nombraba la Shoah? ¿Cómo se nombraban las cámaras de exterminio? Eso no tenía nombre. ¿No existió? Bueno, ahí estaría el negacionismo. Dirían, bueno, no existió. No, no. No tiene nombre y por eso insiste, y todavía hoy hablamos. De lo que no tiene nombre, eso que no tiene nombre, eso que incluso rehusamos a darle un nombre, porque esa fue la gran discusión con la Shoah y la discusión con el terrorismo de Estado en la Argentina. La discusión sobre los museos del terrorismo de Estado. ¿Tiene que mm, haber un museo? ¿Cómo se habita un museo? ¿Cómo se habita lo que no tiene nombre? ¿Qué representación se le da a lo que no tiene nombre? ¿Tiene que tener una representación? Esa imposibilidad de dar nombre eh, nos saca del plano de la existencia y nos pone en un plano mucho más difícil, mucho más controvertido, mucho más insoportable, que es el de una insistencia que pulsa en nuestras vidas sin nombre. Y lo digo así, una insistencia que pulsa en nuestras vidas sin nombre. Si hubiera estado Juan Carlos de Brasi, a quien evoco, mm. ¿no? También, lo evoco con el nombre propio, qué paradoja, ¿no? Estamos hablando, y entonces, pero el nombre propio de un amigo es cualquier nombre propio, es un nombre propio, puede ser el nombre de la amistad. Juan Carlos de Brasi siempre decía, cansado de las discusiones sobre el inconsciente de esos años hablo varias décadas de discusiones, que no son las de hoy. Me parece que no está esa preocupación de qué llamar inconsciente. Se ha vuelto una rutina del habla de la facultad. Este, pero Juan Carlos siempre decía, eso que se llama inconsciente no se puede pensar como existencia. Si tiene vida, vive como insistencia. El inconsciente está en lo que insiste. Eso está presente también desde otra perspectiva, ¿no? En la idea la idea inconsciente como insistencia, porque no hay una existencia, no es que existe el inconsciente, ni el aparato psíquico, ni la subjetividad, todas cosas que se han impuesto como lugares establecidos de una jerga, de un código muy estrecho y reducido. Hay insistencias, y esas insistencias necesitan poder circular, fluir, hacer, hacer de las suyas sin la captura de un nombre. Es decir, tener la oportunidad de la insistencia. Entonces, esto que vos planteás de lo que no tiene nombre, no existe, fíjate, nos lleva a los grandes problemas de la civilización. Uno, Mm, los exterminios. Lamentablemente, mm, ahí desearíamos no tener que usar el plural, pero ¿cómo no usarlo? mm. Que, Están ocurriendo tal vez en este momento, hay distintas formas de exterminio. mm. Que a la vez Entonces, tienen nombre, ¿no? Tienen nombres ahí tienen, también. no, tienen nombre, les ponen nombre, y a veces tienen nombres que, como decía Horacio González, parecen
títulos de películas. Mm. Bueno, Este, pero también tienen nombre de esos cuerpos, digamos. pero al mismo tiempo no tiene nombre lo que está pasando, ¿no? Mm, Y ese no tener nombre es la explosión, ¿no? Del pensamiento que dice, esto no tiene nombre, es decir, esto no tendría que haber pasado, ¿no? Ahora, también se puede usar en un sentido más benéfico, no tiene nombre como eso extraordinario, eso que nos deslumbra, podría ser también. mm, Ese es el gran problema de la lengua, que tiene, es decir, se presta a la ambigüedad, por eso es resbaladiza y no es tan fácil terminar con la gramática, porque la gramática también está al servicio de la lengua muy resbaladiza, que puede nombrar la ambigüedad, que puede nombrar una cosa y otra cosa y otra cosa, y volvemos a repetir el gran poema de Pizarnik. mm. Me parece que vale la pena leer que en una parte, no sé si lo tendrás presente, del epílogo de Ensayo sobre el pensamiento sutil de Juan Carlos, vos escribís, bueno, o hay una escritura que se puede leer que dice que la ausencia de nombre es la posibilidad misma y que se suele confundir pensar con nombrar, pero que pensar es avanzar hacia lo que no se puede nombrar. Y en el momento en el que alguien advierte que no tiene palabras para designar lo que le pasa o para decir lo que piensa, acontece un llamado. Entonces las ideas vienen no en auxilio de una supuesta carencia o para aplacar una urgencia, sino para actuar como anfitriones, puentes, enlaces o silencios hospitalarios con el vacío. Así los nombres llegan cuando las ideas han hecho su trabajo. La designación es el epitafio en la tumba de innumerables ideas desconocidas. Es decir, es un problema que estábamos ya también trabajando, el del nombre. Incluso me parece que ese texto en algún momento decía que estos tiempos serán más recordados más que por lo que pudimos pensar, que por lo que pudimos nombrar, ¿no? Cuando, Sí, bueno, como decís, es el problema de la civilización. sí, sí, sí. Sí, fíjate, yo no tenía presente eso, lo, lo evoqué a Juan Carlos en relación a la idea de inconsciente, ¿no? Pero eso es lo que estábamos tratando de decir, que es lo precioso del psicoanálisis, esa capacidad, esa capacidad evocativa que tiene la lengua y esa entrega a la asociación de la lengua, ¿no? La lengua que empieza a asociar sola, o que empieza a asociar en una conversación, porque esa soledad de la lengua asociativa de pronto necesita un oído, y en este caso vos escuchas algo, y entonces ahí eh, se establece eso que Roland Barthes llama llamado, ¿no? La presencia de lo que, de lo que se llama, la llama como el llamado, y Juan Carlos siempre hablaba, ¿no? Siempre escuchaban la palabra llamar o la idea de la llamada, la llamarada, ¿no? La llama en el doble sentido, ¿no? Del llamar y del fuego. Y en eso había una gran agudeza, ¿no? De que todo llamado tenía que, en este tiempo, tener la forma de una llamarada, tenía que quemar, arder, porque si no es pura retórica. No, no pura retórica, pura exposición elegante de ideas. Tiene que haber una llamarada, y como tras la llamarada tiene que haber algo que ardido, que se vuelva ceniza, y también humo que hasta moleste y haga lagrinar la vista. De Brase pensaba, ¿no? El llamado como una llamarada. De hecho, él, para decirte en ese momento te voy a llamar por teléfono, decía, te voy a hacer una llamarada. Lo incorporaba hasta cotidianamente, ¿no? Es decir, ese es Sí, otro tema, ¿no? Vivir con estas ideas. sí. Yo siempre me acuerdo cuando contaste en la presentación de, bueno, me parece que de este mismo texto en el Museo del Libro y de la Lengua, ahí cuando lo dirigía Pía y cuando el museo era una invención reciente
y que nos daba mucha felicidad habitarlo y la cantidad de cosas que podíamos hacer ahí, actividades, proyecciones, lo que fuere, cuando ahí, bueno, yo no sé si lo contaste vos o vos yo, que no, me parece que vos que de Brasi cuando llovía te llamará por teléfono y te decía llueve, pero la lluvia no quiso regar las plantas. Ah, Yo casi todos sí. los cuatrimestres recupero no sé, esa anécdota o ese recorte de amistad, porque da como en el centro del problema, bueno, de lo que también trabaja ese libro, ¿no? Que es la causalidad, la causalidad puesta en cuestión, ¿no? La cuestión de la causalidad puesta en cuestión. Sí. A propósito del nombre, yo tengo, me asaltó la preocupación del tiempo y todas las cosas que quedan. Yo no sé si tenés ganas de presentar ese fragmento con el que termina tu artículo, Mm. eh, donde la voz de Milo, por Dale, ahí contar algo y leer ese fragmento. Algo charlamos recién por teléfono, pero me gustaría mm, como volver a pensarlo. Es un fragmento precioso, pero bueno, me gustaría que lo introduzcas, cuentes un poco. dale. Voy a ver si encuentro debería tener a mano el material original porque es un fanzine. Acá está, sí, acá lo tengo siempre a mano porque es un fanzine que me dieron, no me dieron, que compré en alguna marcha del orgullo hace 2 o 3 años. Son fanzines que estaban hechos por la asamblea no binaria de esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Y este fanzine lo que hacía era, o este zine, lo que hacía era reunir algunas intervenciones textuales de autores no binarias y había uno que a mí particularmente me había conmovido, que es el que tomo para cerrar ese trabajo donde intento pensar algo que ahora me sale de sintetizar de esta manera, que es el lenguaje, eso que llamamos lenguaje inclusivo, incluso desde un enfoque de derechos, con toda la cosa que podríamos discutir ahí. Ese trabajo que empieza con Bartés termina con una cita de una de estas escrituras, creo que de hecho era la última, sí, era la última que dice, está firmado por un nombre que es Milo. Y ese texto que está encima publicado como emulando el formato del bloc de notas de Windows, es decir, como si fuera una anotación también o una escritura muy personal o muy íntima. En esa publicación, que ahí me fijé bien, es del año 2017, lo que se lee es lo siguiente. Mi género es casi una chica, es casi un chico. Mi género es fluctuante, cambiante, múltiple. Mi género son 5 géneros juntos. Es ninguno. Mi género hoy a la mañana es una flor, pero a la noche es nieve. Mi género cambia dependiendo con quién esté. Mi género no puede ser nombrado. Mi género es un circuito electrónico. Mi género es el color rosa. Mi género cambia depende de mi estado de ánimo. Mi género es hombre y mujer a la vez. Mi género todavía no tiene nombre. No me interesa nombrar mi género. Mi género solo existe cuando lo nombro. No soy hombre y no soy mujer. Soy otra cosa. Y ahí termina el texto, ¿no? Y en el original, ¿el posesivo mí está con negritas o es un efecto visual? No, no.
¿Qué vos lo ves en negritas en el texto que te mandé? Y me pareció, no estoy Ah, seguro. No, no. por ahí es la M mayúscula, porque Sí, cada vez sí, está, es sí, el es muy efecto visual fuerte. de la mayúscula. Pero, Sí. no, yo te decía que el texto me parece precioso, salvo, pues, esto supongo que no es una brutalidad lo que voy a hacer sobre un texto escrito que no merece este comentario, pero igual lo voy a hacer en relación a que el texto no merece este comentario que voy a hacer, pero nuestra necesidad de pensar lo merece un comentario. El texto es precioso salvo el problema del uso del posesivo Mm, mi género, ¿no? La alternativa que voy a proponer es menos bella. Habría que pensar cómo escribir un texto así, pero en donde dice mi género es casi una chica, es casi un chico, mi género es fluctuante, cambiante, múltiple, mi género y así. Sí. Eh, claro, yo diría el género que habito. Me parece que le conviene al porvenir mm, esa idea, ¿no? El género que habito es casi una chica, es casi un chico. mm. El género que habito es fluctuante, cambiante, múltiple. Linda El, la gé- evocación almodovariana. el género que habito son cinco géneros juntos, es ninguno, ¿no? Bueno, pero ¿por qué? El posesivo es un gran problema, porque cuando una vez que quede visualizado, ¿no? La necesidad de hacer estallar la idea de género, inmediatamente vamos a tener que hacernos cargo del otro estallido, de la propiedad. Eh, el género sostiene a la propiedad, el género es Claro. propietario. De hecho, El las género tiene disidencias, directa relación claro, con... de hecho, fíjate, las disidencias de género, no sé si llamarlas así, Está bien, está este, bien. pero esos desacatos a la idea de género plantean un flujo de placeres impropios. Mm, Y esto me parece un gran tema para pensar, ¿no? Hay placeres impropios. ¿Y qué quiere decir placeres impropios? Y se los llama impropios, ¿no? El régimen político heterosexual los llama impropios para ese régimen, es decir, como inadecuados, mm, pero son impropios, o sea, que ponen en cuestión el régimen de propiedad. total. Entonces, por eso, si bien el texto no se merece esta observación, porque ahí el posesivo eh, eh, tiene una Sí. función, ¿no? En esa Y retórica incluso casi poética. irónica, ¿no? Sí, incluso casi irónica, porque después está pulverizado o está estallado el Sí, uso de mi género, sí. claro, el hecho está bien lo que decís, porque la proliferación del posesivo lo vuelve una ironía, lo vuelve Sí, un chiste. sí. Entonces, Ca- sí, pero casi como bueno, si estuviera escrito entre comillas, ¿no? Como alguien diciendo en ese gesto de imitar a las comillas, ridiculizándolas, mi género, ¿no? Era mi género es casi una chica. Mi género es fluctuante. O sea, no, claramente no es mi género, ¿no? claro, Bueno, es lo que dice al exactamente. final, ¿no? Soy otra cosa. Que Sí. se resista a ser nombrado, que es lo que dice ahí también. Bueno, ahí también tenemos el problema del verbo ser. Este, perdón, Milo, por toda esta brutalidad. Eh, Sí. Bueno, no, hay usos porque estratégicos también. ¿cómo escribir sin caer en el verbo ser? Hay usos estratégicos, hay usos este, mm, ofensivos o provocativos. Mm, Hoy hablaba de que antes de esta conversación, no sé si Ros sigue estando ahí. Hay estrategias discursivas donde se utilizan las palabras del poder para provocar al poder. Eh, Eso es un gran tema, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que un gran desafío es pensar también si vamos a cuestionar
los géneros, vamos a cuestionar lo propietario, también tenemos que cuestionar la idea del ser. Mm, Y sobre todo porque en nuestra lengua nos aloja el estar. El estar como es unir hacia, mientras el ser es asentarse en. mm, Esto lo comenta mucho Rodolfo Kusch cuando piensa en las lenguas del altiplano. Y nosotros necesitamos navegar en infinitivos que tengan esa fuerza del ir hacia y no del sentarse en. Y grandes tareas, ¿no? Que por eso la letra está muy bien en la retórica de la lucha contemporánea, forma parte del fuego de la lucha contemporánea, mm, pero después de la letra E, cuando se aquieten esos estallidos, tenemos todos estos problemas. Tenemos que empezar a escribir sin el verbo ser, a empezar a escribir sin los posesivos, a empezar a escribir en plural, el uso de los plurales. Todo esto, ahora me estoy reconciliando con el texto de Milo, porque de alguna manera en esa repetición, en esa reiteración, logra una gran pluralidad, tiene un efecto mm, de pluralidad. sí, sí. Ahí Ro dice en el chat que lo leo, me emociono y tengo muchas ganas de abrazar a Ro, que dice, el género que has visto no es el género que habito, porque ahí está el problema también en la marcación de las miradas, las matrices de lectura, hetero, cis, etcétera, la mirada, la expectativa. eh, sí. Eh, No, sí, 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 la mirada, bueno, la mirada es un gran campo de captura, ¿no? mm, La mirada misma se piensa como una captura. La mirada es un modo de nombrar lo visto. La mirada es lo visto significado. Es una imposición sobre la percepción, la mirada. sí. Este, Sí, porque la mirada se ofrece como garantía, ¿no? Y como seguridad. Bueno, de sí, hecho, incluso, perdona mi expresión, quiero corregir, como esto va a quedar grabado, quiero dejar testimonio que quiero discutir ¿qué está rectificando? con la expresión el género que ha visto. Porque, ¿por qué tengo que habitar un género, no? Eso ya es Ah, pero una... ahí ya te influenció mucho la lectura de Milo. Sí, sí, ¿por qué evitar un género? No, no, yo peleándome con el posesivo no me di cuenta que Claro, finalmente, claro, ¿por qué hay que evitar un género, no? claro, claro. Sí, ¿y por qué Bueno, habría que evitar también en una escritura todas las discusiones posibles? Por ahí a veces no, se resigna. desde ya. Es decir, no voy a grabar esta conversación para que, Para no tener para que se problemas. olviden. No, para no sufrir escuchándola, ¿no? Problemas. No, pero eso siempre. Acá hay algo, no sé si llegás a leer en el chat, que se me trabó el chat. Meche dice, se ve la cosa que existe, insiste en lo imperceptible por el poder propietario de lo que llamamos sexo-género. Sí, sí, hay un problema ahí con la mirada y con eso que Roludía, que es la expresión de género, que es, Claro, Mechi, tendríamos que retomar, ¿no?, la idea de la insistencia. Lo que mm, insiste, yo lo voy a decir con una palabra que quiero mucho, lo que insiste es la inconformidad. mm, ¿A qué llamamos inconformidad? Y a que queremos una vida que esté liberada de las formas. ¿Qué quiere decir liberada de las formas? Sin formas, y ahí aparecería el comentario anterior, sería apocalíptico una vida sin formas, ¿no? Pero sí que esté liberada la vida en la posibilidad de transitar por las formas sin encallar en ninguna.
sin quedar inmovilizada en una forma, que la forma no inmovilice, que la forma sea el tránsito mismo, ¿no? Las barcas sucesivas por las que la vida va pasando. Entonces lo que insiste es la inconformidad, y la inconformidad es ese deseo de pasar por las formas sin encallar en ellas. Insiste, y eso que se niega a quedar como una existencia capturada. Esta es una conversación a favor de la insistencia, del pasaje, y de eso que llamamos inconformidad. A mí me parece que sigue siendo una buena palabra, inconformidad, que no Sí, es que no es incomodidad sí. y que no es insatisfacción, ¿no? Que no es la neurosis, ¿no? Que es la insurgencia misma, ¿no? La disidencia. Bueno, es el desencanto también, ¿o no? Y eso es una cosa que querías hablar vos hoy, ¿no? La idea de desencanto. Y porque hay, Estaba en, sí, sí, porque una de las, o la última escritura ahí de la que tenemos acceso, porque ha sido publicada de Val Flores, que es una escritura que tomamos también para nuestras clases, para las cursadas, que encima está en un libro que cocoordina Ana Longoni, que es otra autoría que tomamos y otra cercanía y otra amistad que se trama en Grupos 2. Ahí Val Flores escribe un texto que se llama Esparcir la incomodidad, el presente de los feminismos entre la fascinación y el desencanto. Y a mí me parecía, bueno, incluso era una propuesta de título para la conversación, ¿no? Entre la fascinación y el desencanto, y a mí sí se me parecía que desencanto tenía una íntima relación con la idea de inconformidad. Ahí lo que dice Val Flores es que, ¿lo leo, te parece? sí, dale, dale. Leo una partecita, ya hacia el final de lo que había escrito. Dice que, bueno, lo que está diciendo es que los feminismos desprenden dos tonos afectivos que son la fascinación y el desencanto, y dice, entendidos como formas de habitar los problemas del presente, en contraste simultáneo, en una tensión ambigua, de manera contradictoria y paradójica, que no explican una opción excluyente ni un dualismo jerárquico, sino que nos exigen mayor complejidad afectiva y una analítica de la contingencia y la incertidumbre para habitar el desacuerdo. Y un poquito más adelante dice que el conocimiento, que el desencanto, perdón, le interesa no solo como un tono afectivo, sino como un modo de hacer o deshacer conocimientos. Y escribe, lo último que cito, el desencanto es un modo crítico de detener la discusión, de rechazar la continuidad natural o su modo convencional y sorprender volviendo a comenzar por el medio, por otro sitio o de otro modo. Una jugada de apertura más que un lamento final que alberga la posibilidad de volver a comenzar desde otro lugar y de diferente manera. El desencanto se traduce como una disposición a crear problemas, a arruinar la reputación de un discurso demasiado seguro de sí mismo que se exalta como exitoso e imperturbable. Eh, bueno, ahí termina la cita. Sí, Y difícil comentar algo, ¿no? sí, Convendría volver a leerla y sí, sí, sí. no sé si la podés exportar al chat. A ver, voy a tratar. Bueno, Sí. pero no te distraigas ahora, ¿no? Después No, la no, podemos no. hacer Pero sí, sí, después la podemos hacer circular, sí, sí. Este, pero bueno, ahí ella lo que nombra como detener la discusión, por ahí preferiríamos decir demorarse en un problema, ¿no? O sea, continuar la discusión en la demora, ¿no? No es que la detención sea una discontinuidad del movimiento, sino lo contrario. Es muy interesante las palabras que toma y la atención que encuentra en ellas, desencanto y fascinación, ¿no? Mm.
Así a primera vista, recién mientras te escuchaba, pensé que Desencanto nos pone en el plano, en el registro del oído, por la idea de canto, ¿no? Y la fascinación nos pone en el registro y en el plano de la mirada, de la que estábamos hablando antes, ¿no? Me acordé del libro de Pascal Quinar, que se llama Odio a la música, donde tiene 6 o 7 tratados. Hay uno que se llama, eh, ¿cómo se llama? Los oídos no tienen párpados, no se llama exactamente así. Pero bueno, la idea es esa. Y plantea el problema de las insurgencias del oído, ¿no? Es ese no tener párpados, no tener, es como que está más liberado de las lógicas de la captura que dominan a la mirada, ¿no? Estoy casi ya sobre el final de esta conversación, hasta hacer un elogio del uso de la E, en tanto que Por eso hay que guardarlo, hay que guardar la conversación. el uso de la E pone en tensión al oído, ¿no? Es decir, Sí. enrarece la pronunciación, enrarece los automatismos gramaticales y crea un nerviosismo al oído, no a quien oye, al oído. El oído Bueno, queda a quien como... oye también a veces, ¿no? A quien oye también. Le crea un nerviosismo y una insoportabilidad que le genera las peores, o que puede generar las peores acciones, crueldades, violencia. Porque así como decimos una cosa, también está muy resistida esa desestabilización de la E, e incluso con argumentos muy sofisticados, ¿no? Pero Eh, está bien, quizá hay una desestabilización, ¿no? Retorna algo que el oído necesita y que al mismo tiempo teme. El oído civilizado, digamos, el oído que transcurre por la civilización teme el ruido. claro, sí. Bueno, Es el oído del colono, ¿no? También. El oído también. de la colonización, sí. Que ante el ruido se presenta la amenaza de la integridad, ¿no? De la integridad de sí. Entonces me parece que el uso de la E, no pensaba decir esto, pero el uso de la E repone un poco el ruido en la audición y eso tal vez le haga bien a toda conversación. De hecho, nosotros tenemos una expresión que solemos usar casi sin darnos cuenta, que es, esto me hace ruido. ¿Y Sí, qué queremos decir cuando decimos que algo nos hace ruido? Y en principio ese ruido es un llamado a pensar, es un llamado, volvemos a la idea de llamado. Es la presencia misma de algo que se vuelve mágico porque no puede ser nombrado. Y ahí hay otra conexión, ¿no? Lo nombrado, lo innombrable es el lugar de la magia. Y hay buenas y malas magias, claro, hay buenas y malas magias. ¿Cómo llamarlas? Pero hay magia. La magia puede hacer daño y la magia puede ser una gran promesa. Este, bueno, podemos ir terminando, ¿no? Ya estamos. bueno, sí, sí. Esta sería la hora en la que iríamos para el bar, ahí mientras nos van arriando los compañeros de Sí. recursos técnicos para que dejemos la facultad, nos van tocando el timbre para que nos vayamos, bueno, ya estaríamos yendo a pedir Este las es pizzas y las cervezas. un momento mágico, después de la clase, que pasa todo eso que decís, y lo recordábamos el otro día, también lo recordamos siempre, y Sí, un momento muy triste del vivo, ¿no? Porque cuando se termina el vivo, sí. de nuevo este espacio, ¿no? Del aislamiento, del silencio, de un silencio eh, que no es reparador, ¿no?
de lo hablado, sino un silencio que se queda llamando, ¿no? Que llama a las presencias que de pronto se fuman, ¿no? Y bueno, es difícil el silencio cuando se termina un vivo. Yo igual todavía tengo que grabarlo, digo, decidir si grabarlo o no, que eso me va a entregar unos minutos. Joaquín, un gusto, gracias por la invitación que me hiciste para que tengamos esta conversación. Tengo que admitir que no estaba dentro de la agenda, pero que ah, Pero entró con mucha ese, amabilidad. sí, sí, fue muy necesaria. Sí, sí. Y bueno, seguimos Gracias a vos. charlando. Un abrazo Dale, a, dale. a las presencias que nos Sí, acompañan. sí, Nos vemos en el bar. sí, Chao. por sobre todo. Chau, chau. Gracias. Hasta luego.